Un saludo con todos, mi nombre es Javier Sandoval, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, estudiando la carrera Ingeniería en Electrónica, Automatización y Control, cursando la materia de SIM. En este video tutorial hablaremos sobre MySQL, para lo cual primeramente les presento lo que es el temario. Tendremos objetivos, base de datos, todo lo que refiere a ello, lo que es MySQL, unas conclusiones y la bibliografía. Primeramente iremos con los objetivos. Definir qué es una base de datos, investigar los distintos gestores de bases de datos, profundizar los conocimientos de la base de datos MySQL y explicar mediante un ejemplo la utilización del MySQL. Por lo tanto, una base de datos es un sistema informático a modo de almacén. Permite guardar grandes volúmenes de información. Dentro de las principales características de una base de datos encontramos seguridad. Solo personas autorizadas podrán y deben acceder a la información. La integridad. La información se mantendrá sin pérdidas de datos. La independencia. Ser independiente del sistema operativo o programas que interactúen con ella y debe ser consistente. La información se debe guardar sin duplicidades y de manera correcta. Dentro de lo que son las áreas de base de datos encontramos el DDL, que es el Data Definition Language. Es una parte del lenguaje que permite la definición de datos, funciones que definen cómo van a ser los datos. Y el DML es un lenguaje de manipulación de datos, es decir, que permite manipular la información. Se compone de estas instrucciones o funciones. Encontramos el select, que es una función que permite solicitar que se nos devuelva un dato o serie de datos. Un insert, que es una función para insertar nuevas filas de información en una tabla. El update, función para modificar una o varias filas ya existentes previamente. Y un delete, que es una función que borra una fila o un conjunto de filas de una tabla. Dentro de lo que es la base de datos, sistemas de gestores, en esta caso no pagados, encontramos lo que es el PostgreSQL, el DB2 Express y el MySQL, en su parte de edición gratuita. También dentro de lo que son gestores pagados, igualmente tenemos el MySQL con las ediciones de pago, el DBase, el IBM Informix, el Microsoft SQL Server, el Oracle y el Sybase. Finalmente, comenzamos ya con lo que es el MySQL. Entonces el MySQL es concebido por la compañía sueca MySQL AB en su primera instancia, adquirida por Oracle en el año 2008. Los vástagos de MySQL se llaman derivados o forks, los cuales son el DRISE, que es un sistema de gestión de bases de datos ligeros de código abierto en el desarrollo basado en MySQL 6.0. MariaDB es un reemplazo popular drop-in desarrollado en la comunidad para MySQL que utiliza las API y los comandos de MySQL. El Percona Server con ExtraDB es una versión mejorada de MySQL conocida por su escalabilidad horizontal. El MySQL es una base de datos de código abierto más popular del mercado. Dentro de sus características básicas encontramos el rendimiento, la fiabilidad y la facilidad de uso. Es una base de datos usada para aplicaciones basadas en web y utilizado por propiedades web de perfil alto, como pueden ser Facebook, Twitter, YouTube. Es una base de datos integrada distribuida por miles de vendedores independientes de software y fabricantes de equipos originales, o sus siglas correspondientes ISB y OM. Tenemos los numéricos, el int, la ocupación es de 4 bytes, el small int es de 2 bytes su ocupación, el tiny int es de 1 byte, el medium int es de 3 bytes, el big int es de 8 bytes, el decimal, que almacena los números como coma flotante, el float, que almacena números de coma flotante, y el double almacena igualmente números de coma flotante con precisión doble. Y finalmente el bit, que es un número entero con valor de 0 o 1. Datos con formato de fecha, el date, el datetime, el timestamp y el year. El date es válido para almacenar una fecha con un año, mes y día. El datetime almacena una fecha, año, mes, día y la hora. Esa es su principal diferencia con el date. El time es válido únicamente para almacenar una hora. El timestamp almacena una fecha y hora, UTC. Y el year almacena un año dado con 2 o 4 dígitos de longitud, por defecto, en este caso son 4. En el caso del string, el char, varchar, el tiny blob, el medium blob y el long blob. El char, su longitud es de 1 a 255 caracteres, es una ocupación fija. El varchar es una ocupación que va a ser variable, igualmente tiene la misma longitud.
Para los demás blob, en este caso el tiny blob, el medium blob, long blob, pueden darle pause en el video para que puedan ustedes mismos leer de qué se trata. Pero básicamente lo que nos sirve esto es que actúa como, o es válido para objetos binarios, como son ficheros de texto, imágenes o ficheros de audio y video. Básicamente nos sirven para estas cosas los cuatro. A continuación va a ir lo que es el ejemplo. Muy bien, en esta parte entonces vamos a realizar lo que es el ejemplo, para lo cual vamos a abrir lo que es el MySQL Workbench, que es donde se puede realizar de una manera más fácil la generación de lo que es la base de datos, la generación de sus tablas. Vamos a File, New Model y esperamos que se nos abra. En este caso se nos va a abrir una shim. Como podemos ver aquí en esta parte le podemos dar doble clic y le vamos a dar el nombre que nosotros queramos, en este caso tutorial. Muy bien, damos a aceptar y listo. Una vez realizado esto ya se nos quedó grabado con ese nombre. Ahora vamos a Add Diagram. Muy bien, en la parte de Add Diagram vamos a poder generar lo que son nuestras tablas. Aquí tenemos una serie de instrucciones que nos van a permitir realizar. Por ejemplo, aquí encontramos lo que son layers. Aquí encontramos textos. Para generación de tablas tenemos esto. Lo único que hacemos es darle clic y le colocamos. En esta parte vamos a generar una parte de cliente y una parte de factura, como ejemplo. Le damos doble clic y esperamos a que se nos abra. En esta parte vamos a tener lo que son los nombres de la tabla y vamos a poner en este caso, como ya les dije, cliente. Una vez que se le ha dado el nombre de la tabla, vamos a agregar las columnas. En esta parte lo que vamos a realizar, antes de explicarles o generar la columna, les voy a decir qué significan cada uno de estos. El PK significa que va a tener clave primaria. La clave primaria básicamente nos va a servir para lo que son las relaciones. Básicamente, una clave juega un papel muy importante debido a que las claves proporcionan una manera rápida y eficiente de buscar datos en una tabla, además de que permiten preservar la integridad de los datos. Una clave primaria es una clave candidata que ha sido diseñada para identificar de manera única a los registros de una tabla a través de toda la estructura de la base de datos. Eso en cuanto al PK. El NN significa que no admite nulos. El UK, que es único, el bin, que ya conocemos, binario, el UN, números con signos positivos. Es decir, en esta parte si seleccionamos, si colocamos un rango de menos 500 a 500, esto solo va a tomarle de 0 a 1000, no admite valores negativos. El ZF permite rellenar con ceros a la izquierda de los números. Es decir, si colocamos que algo va a tener una extensión de 5 y solo colocamos 3, lo demás va a llenar con ceros. Y el AI, que es el autoincremental. Entonces, por lo tanto, primeramente vamos a poner a generar nuestra primera columna, el ID cliente, en esta parte. Va a ser un PK, es una clave primaria, es decir, que nos va a permitir identificar posteriormente todo lo que es, en este caso, el registro. El NN, que no va a admitir nulos, y el AI, que va a ser autoincremental, para darnos esa facilidad. Muy bien, dentro de lo que es cliente, vamos a colocar lo que es nombre. Vamos a colocar el teléfono. Y finalmente, lo que es una dirección. Aquí hay que tener en cuenta que también la longitud de los bar charts se pueden modificar. En este caso, le vamos a poner de 15. En el teléfono le vamos a colocar de 10 únicamente. Y la dirección si le dejamos con 45. Para facilidad, igualmente estos no lo, como son parámetros necesitados que no sean nulos, en cambio, por lo tanto le vamos a seleccionar. Básicamente esto será lo que tendrá nuestra tabla cliente. Una vez que realicemos esto, vamos a generar nuestra tabla factura, para lo cual igualmente le damos clic. Entonces, vamos a generar factura y volvemos a generar el ID factura en este caso. Por lo tanto, igualmente esto se va a hacer un incremental. Una factura generalmente tiene un número de factura, una fecha. Entonces vamos a colocar lo que es la fecha en este caso. La fecha es del tipo time. Le colocamos aquí. Listo. Igualmente no nulo.
y vamos a colocar un número de factura. Listo, igualmente este no debe estar vacío. Aquí, para poder relacionar las dos tablas, vamos a tener en cuenta algunas cosas. En este caso, tenemos o vamos a generar una llave foránea, indicando que una entidad es la débil y una entidad es la fuerte, definiendo así la relación entre las dos tablas. Supongamos que tenemos una relación o no a muchos entre las tablas cliente y factura. Cliente se conforma de los campos, que ya vemos que es el ID, el nombre, el teléfono y la dirección. La tabla factura posee los atributos del número de factura y la fecha de la factura. Hay que tener en cuenta que un cliente puede ser generador de muchas facturas en un negocio, pero cada factura generada solo le corresponde a un único cliente, una única vez. Esta relación, de acuerdo al modelado de base de datos, nos indica que la llave foránea se vincula a la entidad débil, en este caso la tabla factura. Por lo tanto, para lo cual vamos a realizar lo que es el foreign keys, en este caso la llave foránea. De tal manera que, como decimos ya, la factura va a ser el foreign keys. Por lo tanto, el foreign key name va a ser lo que nosotros queremos que se relacione. Vamos a hacer el ID cliente va a ser referenciada a la tabla cliente, de tal manera que en este caso nuestro ID de factura le vamos a relacionar a nuestro ID cliente. Podemos ver que aquí se ha establecido una relación. Una vez que hemos ya realizado lo que es nuestra conexión, podemos salir de esta parte de aquí. Muy bien, y ya tenemos relacionadas nuestras dos tablas. Una vez que realizamos esto, procedemos a guardar. En esta parte de aquí únicamente le voy a guardar en el escritorio. Le voy a poner tutorial. Y lo guardamos. Una vez que realizamos esto, venimos a database y ponemos forward engineering. Una vez que realizamos esto, no cambiamos nada de aquí, le ponemos next. Igualmente dejamos estos valores así. Y en esta parte les va a salir lo que es la conexión al servidor de MySQL. En esta parte colocan el password que deben haber colocado cuando instalaron lo que es el MySQL. Una vez que realizamos esto, nos va a salir la siguiente ventana en la cual nos va a decir cuáles son las tablas que se crearon y cuáles son sus parámetros o atributos que tienen. Se le da next y listo, esperamos a que se haya terminado y le damos close. Ahora sí podemos cerrar y cerramos. Muy bien, una vez que tenemos hecho esto, también podemos utilizar otra herramienta del MySQL para poder ver que nuestra tabla se ha generado. Entonces venimos acá. Igualmente les pide la clave que ustedes colocaron cuando instalaron. Muy bien, en MySQL vamos a poner show databases.com. Como podemos ver, en esta parte ya nos sale nuestra tabla, que es el tutorial. Ahora, si queremos utilizarlo, tenemos use tutorial, igualmente .com. Y nos hemos cambiado de ese. Para poder ver las tablas que generamos, únicamente ponemos show tables. Y podemos ver que tenemos cliente y factura. Muy bien, una vez que hemos visto esto, podemos realizar lo que es la introducción de datos si queremos desde esta parte. Para poder ver los parámetros de cada una de las tablas, podemos poner describe y le damos la tabla que queremos. En este caso podemos ponerle cliente.com. Muy bien, una vez que hemos colocado lo que es ya la descripción del cliente, como podemos ver tenemos el ID, el nombre, el teléfono, la dirección. Toca meter el siguiente código que ya metí con anterioridad. Entonces, insert into client, colocamos los parámetros que vamos a poner, los valores, perdón. De caso el 1, a continuación ponemos el nombre, en este PP.
Vamos coma todos estos un número. Y finalmente tenemos lo que es una dirección. En este caso solo voy a poner Quito. Listo. Ahora lo único que hacemos es cerrar. Y punto y coma. Listo. Significa que ya hemos conseguido meter. Listo. Una vez que ya generamos esto, lo que vamos a poner es select el asterisco from. En este caso cliente. Punto y coma. Ay, perdón. Es cliente. Listo. Tenemos nuestro registro que hemos ingresado. Eso es en cuanto a la parte del cómo ingresar datos desde la consola. Igualmente, en esta parte también podemos abrir. Este se nos vuelve a abrir con lo que ya teníamos. Si queremos volver nuevamente. Que hay que generar otra cosa. También podemos colocarnos en local instance y darle doble clic y esperar que se nos abra. Colocar nuestro password. Y listo, esperamos a que se nos abra. Como podemos ver igualmente aquí, vamos a darle a clic aquí para que se nos actualice y nuevamente vemos acá que ya está generada igualmente nuestra base de datos. Entonces podemos ver aquí en esta parte lo que son las tablas, en el cliente, las columnas y vamos a tener lo que ya teníamos antes. Básicamente aquí pueden meter nuevamente los comandos que ya ingresamos antes para crear, para seleccionar todo lo que teníamos. Muchas gracias por su atención. Dentro de las conclusiones, de todas las bases de datos, la que se ha conseguido mayor ha sido Oracle, siendo utilizada como base de datos para empresas de mediano y gran tamaño. MySQL es un software de fuente abierta, lo cual permite que cualquier persona pueda usarlo sin pagar. Puede estudiar el código fuente y ajustarlo a sus necesidades. MySQL presenta una alta velocidad, lo que le hace uno de los gestores con un mejor rendimiento. MySQL puede ser ejecutado en una máquina con escasos recursos sin ningún problema. Un gran porcentaje de las utilidades de MySQL no están documentadas y una de las desventajas es que MySQL no es intuitivo como otros programas. Esta es la bibliografía utilizada en la que se basó la presente video tutorial. Espero que les haya servido. Muchas gracias.